Esta es una producción de House of Films. Tenemos humo blanco, en ese momento tenemos que salir al aire. ¿Cómo haces esta selección? ¿Cómo das prioridad a los eventos que sí se van a volver una noticia? Pero pues al final del camino tú estás solo frente a una cámara y tienes que ir alargando. Entonces tienes que confiar que la persona que está arriba está tomando las decisiones correctas en ese momento. Hay casi un 20% que dice claramente que no sigue noticias, que prefiere no estar informado. ¿Qué formato quieres? Y una vez que tengas eso, ya sabes cómo vas a manejar la información. Las cosas terribles que pasan, las cosas que quizás puedan ser una gran noticia porque generan morbo, ya no nos mueven a ningún lugar. No me importa que tú la consumas, probablemente me den números, pero hay una responsabilidad ética ante eso y por eso hacemos lo que hacemos. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Bienvenidos otra noche de jueves, noche de Researchland, a esta quinta entrega de la segunda temporada. Y hoy estamos felices porque vamos a platicar de cómo se fabrican las noticias en el mundo real. En este entorno donde el WhatsApp, las redes sociales, cualquier cantidad de información se procesa por minuto, y llevarlo a una pantalla, transmitirlo, darle un sentido, pero también darle una verdad que se tiene que contar es muy complicado. Y para eso tenemos a una invitada que, además de ser una extraordinaria mujer, que nos ha ayudado muchísimo en esta etapa de Noche de Jueves. Es un privilegio para mí presentarla. Vamos a conocerla y regresamos a platicar con ella. Nuestra invitada de hoy no solo cuenta noticias, las construye, las selecciona y las adapta a un ritmo vertiginoso de una audiencia cada vez más exigente. Salma Saavedra es productora ejecutiva de la barra matutina de ADN 40, donde lidera los contenidos informativos que vemos cada mañana en una de las señales más importantes de noticias de México. Con experiencia en producción a nivel nacional y cobertura regional, Salma ha sido clave en la transformación del lenguaje televisivo, de la nota al formato, del titular al contexto, de la agenda tradicional a la conversación actual, pues tiene la capacidad de anticipar lo que realmente importa antes de que se vuelva tendencia. Y hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros en Noche de Jueves. Bienvenida, Salma. Salma, qué privilegio tenerte. ¿Cómo estás? Oye, yo con esta presentación me quedé, ¿esa soy yo? ¡Wow! Muchísimas gracias. Gracias a la... Así te vemos nosotros. Ay, no. Sí, Me halaga que muchísimo. tenemos nosotros de ti. Les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Les pido una disculpa de antemano por cualquier cosa que salga de mi boca, pero muchas gracias. No, a ti, Salma, qué privilegio tenerte. Y del otro lado quiero presentar a mi maestro, mi amigo, el señor de los datos, el señor Pablo Levi. ¿Cómo estás, mío? Bien. Feliz de estar aquí, feliz de compartir contigo, de verdad. Una noche que van a ver de cómo se hacen las verdaderas noticias, porque siempre vemos un montón de pseudonoticias en las redes sociales que no están basadas en nada y nosotros tenemos que aprender cómo se hace verdaderamente la noticia, una noticia seria, una noticia informada, y para eso nadie más que tú sabe y por eso estamos muy contentos de tenerte por acá. Ay, gracias. Estoy muy nerviosa, sépanlo, porque es muy fácil estar detrás de cámara, pero frente a la cámara es muy complicado, eso se requiere valor. Pues, si les parece bien, para arrancar con esta conversación, vamos a ir con unos datos, y es que Luis nos va a platicar acerca de cómo se consumen noticias en el mundo. Según un estudio de Reuters Institute de 2024, más del 44% de los usuarios globales consumen noticias desde redes sociales, especialmente en jóvenes de entre 18 y 34 años. En México, el 59% se informa a través de Facebook, 51% a través de YouTube, y TikTok ha visto un crecimiento significativo y es utilizado por el 27% para noticias, mientras que solo el 36% confía plenamente en medios tradicionales. Sin embargo, el 72% de los mexicanos declara que les preocupa creer en noticias falsas. Pues muchísimas gracias, Luis. Y Salma, oye, pues todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay algo diferente que están diciendo. Algunas cosas son verdad, otras cosas no son tan verdad. ¿Cómo haces esta selección?
¿cómo das prioridad a los eventos que sí se van a volver una noticia? Y les voy a decir una cosa, es muy complicado a veces dependiendo del formato. Tienes que definir bien qué formato informativo tienes, porque hoy, por lo menos en ADN, tenemos 2 formatos en mi barra que son infotainment y que es también noticias mucho más serias con otro tipo de conductores. Entonces, la selección de la información realmente depende de en qué momento llega, cómo la quieres poner y cómo te va cayendo. Es decir, si tienes una alerta informativa, tienes que priorizar si es, no sé, la alerta del Papa, ¿no? Tenemos humo blanco, en ese momento tenemos que salir al aire. Ese es pronto, o sea, tienes que hacerlo rápido y lo tienes que hacer efectivo con las imágenes, con la información, apoyándote siempre de un conductor. Pero a veces hay información como, no sé, se murió Paquita la del barrio, que todas estas nos han tocado este año, ¿no? Y nos ha, sí, no, y nos ha tocado cubrirlas. Entonces, ha sido cuando primero nos llega la información, dependiendo de la fuente, nos avisan. Siempre es a través de un medio digital, o nos llega por WhatsApp, o nos llega a través de la redacción. Entonces dicen, se dice que falleció Paquita. Ok, se dice que tienes que verificar la fuente. No puedo yo salir al aire hasta que alguien me diga, es verdad, falleció Paquita, y ahí vamos con todo. Pero previo, nosotros ya estamos, lo que dicen en el argot popular es sopiloteando al personaje. Entonces, para esto nosotros previamente ya tenemos un sopilote, ya estamos pidiendo imágenes. Mientras nos dicen si sí pasó o no pasó, nosotros ya estamos preparándonos por si sí, ¿no? Pero no es lo mismo, depende de la nota o la información, es como tú sales al aire, ¿no? Pues además es que es un tema interesante y complicado porque, o sea, no solamente es saco la noticia que llega, es primero checo que de veras, pero además ya viste antes, has estado viendo más o menos ese personaje en qué anda como para tener un contexto. No, y muchas veces salen redes sociales antes que en la televisión, es decir, empiezan a decir, falleció tal personaje, Claro, tal. porque las avientan sin pensar. Exacto, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo ya que tengas la fuente verificada, porque nos podemos meter en un lío, ¿no? Podemos dar información que no es relevante o no es importante o mala información que sería aún peor. Y en cambio, cuando tienes una alerta de explotó en tal lugar o el Papa o lo que sea, ¿no? Ahí sí tienes que salir, pero nosotros muchas veces con el Papa también ya lo veníamos viendo, ¿no? Entonces en ese momento tú estás monitoreando las imágenes y estás al pendiente de todo el protocolo y vas viendo. Cuando sucede es cuando tienes que reaccionar, pero siempre tiene que ser acompañado de un gran equipo. Por eso te digo que no solamente es una selección de información, sino el equipo que te acompaña, porque está el redactor, pero está el productor, pero también está el conductor, que es con quien tú tienes que ser un binomio con ese personaje siempre. Tienen que tener cierta complicidad, sobre todo en este tipo de alertas informativas. Claro, ¿cuántos famosos se han muerto en las últimas semanas? 18 veces. Te voy a decir eso. Al pobrecito de Chabelo me lo mataron como 600 veces antes de que verdaderamente sí sucediera el asunto, ¿no? Entonces, es increíble. Nosotros estuvimos en la encuesta, le preguntábamos a la gente, oye, ¿qué es lo que más valoras acerca de una noticia? Y entonces nos decían, primero, 34%, que vaya directo al punto, que sea concreta, al grano. Segundo, que sea fácil de entender. Y tercero, eso nos dijeron un 23%, y un 22% nos decía que incluya datos y fuentes confiables. Entonces tenía que ver con todo lo que acabas de decir. La encuesta refuerza un poco todo lo que acabas de decir. Es que yo pueda confiar en que lo que me estás diciendo, pues sí, de veras es verdad. Que además le entienda, porque luego hay noticias complicadas. Cuando hablas de se murió X o Y personaje, pues bueno, eso es sumamente sencillo, ¿no? Pero cuando hablas de una noticia como que Trump se amaneció en la mañana y dijo voy a subir los aranceles de esto, ¿Cómo? pues tienes que decir sí y qué implicaciones tienen esos aranceles, ¿no? O sea, no es nada más de sube el 30%, sale, gracias, bye, sino ese 30% implica esto y esto y esto. ¿Cómo impacta? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que ustedes hacen en un segundo y que la gente tiene que entender que cuando recurre a a los medios tradicionales que les llaman, estos medios tienen todo un backup atrás que es impresionante y que es lo que hacen ustedes todos los días y en materia de segundos, mi hermano. No, y además, Alma, o sea, en este mundo tan globalizado, tan rápido, tan eficiente, tal vez esa es la razón por la cual quieren que sean súper puntuales las noticias, ¿no? Porque todo el tiempo ves algo diferente en redes sociales y tiene que ser muy concreto porque si no,
pierde tu atención. Ya no tenemos ese nivel de atención. No, ya no lo tenemos y también creo que es un poco el reto de la televisión y de las noticias en televisión, porque la gente va a seguir consumiendo siempre noticias en televisión, pero ¿cómo lo hacemos hoy? Que estamos luchando de alguna manera con los medios digitales. La gente que hace hoy para consumir noticias, muchos utilizan, no sé, X o algunos Instagram, dependiendo de tu estilo de vida, pero te la pasas scrolleando, scrolleas y scrolleas. ¿El objetivo qué es? Que hoy las noticias en tele sea como un scrolleo televisivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dependiendo, insisto, es muy importante saber qué quieres y qué tipo de formato quieres, porque si tienes periodistas de cierto nivel, es complicado poder hacer un noticiero de balazos o un noticiero rápido, por llamarlo de alguna manera, pero hoy, por el tipo de consumo, sí es importante migrar hacia allá, ¿no? Presentarles la información de manera diferente, que sea rápida. O sea, por eso tenemos insisto, los noticieros de balazos es eso. Información rápida que te llega al momento, no analizamos, no nos importa, solo queremos saber qué está pasando, qué pasó y cuándo, ¿no? Respondes esas preguntas y ya con eso lo solucionaste. Sobre todo es para la gente que no sé, nos ve en la mañana, que está saliendo de casa y que tiene algo que hacer. Tienes que salir informado y quieres saber todo. Pero después tenemos periodistas de renombre que nos explican la nota. Y entonces ahí es una versión completamente diferente. Es mucho más lento, tienes más tiempo para desarrollar la noticia, ¿sabes? Después tienes otro. A través de los años hemos descubierto que nos gusta explicar la noticia, ¿no? Entonces, los formatos que tenemos ya a partir de las 9 es más explicativo, ¿no? O sea, tratamos de desarrollar la nota con diferentes fuentes, preguntándole a la gente, a veces un poco echando risas, ¿no? Porque si hoy por hoy le preguntas a cierta audiencia de qué van los conflictos internacionales, muchos ni siquiera entienden de dónde vienen. Entonces tratamos como de tener una narrativa diferente para ellos. Entonces sí es importante definir qué formato quieres. Y una vez que tengas eso, ya sabes cómo vas a manejar la información. Y qué bueno que estamos platicando de esto, Salma, porque justamente a nosotros nos encanta que usted en redes sociales pues conteste nuestras encuestas. Y es que lanzamos una encuesta a través de X en la cuenta @researchlandoff, que justamente pregunta, ¿cómo prefieres enterarte de las noticias? Entonces, si te parece bien, vamos a escuchar los resultados. Según la encuesta que lanzamos en X, ¿cómo prefieres enterarte de las noticias? Con 988 votos, 21.5% de las personas contestó que en radio, 25.1% noticias en TV, 28.6% en redes sociales y el 24.8% en podcast o en streaming. Hoy es noche de jueves, noche de Researchland. Te comes el libro en una serie. O sea, ya puedes estudiar para ser influencer. Síguenos en Spotify y en YouTube como Researchland. La tecnología sí está revolucionando y también está llegando al tema de la salud. Porque esa cercanía de un solo partido en todos los poderes no la teníamos desde 1980. Los mejores datos en punto de las 7. Ahí los esperamos. Como dirían por ahí, conocido personaje, tengo otros datos. Y los otros datos hablan de que el número 1 para ver noticias hoy por hoy en México en un 44% es la televisión y son los noticieros. Siguen siendo la primer forma como los mexicanos se informan en este momento. El segundo lugar, en 36%, son las redes sociales, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema de y qué tan serio es y Fake si news. de veras Ajá. le crees o no le crees, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, fíjate, hay casi un 20% que dice claramente que no sigue noticias, que prefiere no estar informado. Que cree que no sigue noticias. Tal vez que cree que no sigue noticias, pero es que cada quien habla un poco desde su trinchera, Salma, ¿no? Cuando estás en redes sociales, a lo mejor contestas, pues yo veo noticias en redes sociales, pero en realidad tal vez las ves en la tele cuando estás en una... O hay gente que hace las dos cosas. O sea, seamos honestos, a veces estás viendo la televisión, estás viendo un noticiero y estás scrolleando Instagram, ¿sabes? Hoy por hoy es nuestra realidad. Y entonces estamos en dos medios al mismo tiempo. ¿Qué consumes en cada medio? ¿Qué quieres recibir? Esa es la pregunta. Y lo importante es cómo transmitimos el contexto, es decir, cómo se hace la magia de cada episodio y que el conductor, que la noticia, que todo lo que hay alrededor pueda generar esa magia, esa conexión con la persona.
Y ese es el verdadero periodismo, ese es el secreto detrás del éxito. Y el secreto es también trabajo en equipo. O sea, sí es bien importante que cada una de las personas que está detrás de cámaras aporta algo y la parte de enfrente también, los conductores. Entonces, es un trabajo en el que se genera la magia, sí, pero hay diferentes maneras de generar la magia, ¿no? Todos los programas tienen una formación, todos los programas tienen una preproducción que es muy importante, sobre todo en noticias. Pero el tema es cuando realmente sientes este rush y es que no sé ni siquiera qué adjetivo ponerle, porque es una emoción. Yo sé que a veces van a decir que ya no tenemos emociones y que ya hacemos cotidiana la información negativa, pero cuando pasa una alerta, cuando hay una bomba, cuando hay, es que estoy muy roja el día de hoy, les pido una disculpa, pero un asesinato o un bloqueo o algo, en ese momento todo se encabina y hasta en piso sientes una energía completamente diferente, sientes como un aliento de vida, o sea, es como un soplo de aire nuevo, no sé, es indescriptible lo que Es un expresa poquito ese sacarte de la rutina, ¿no? Sí. Y entonces agarrar y emocionarte sobre algo que está sucediendo en ese momento y que no estás quizás preparado para contarlo y entonces dices en segundos, ahora lo tengo que contar, pero además tengo que verificar que de veras sea correcto, pero además, y que se vea muy lindo en pantalla. ¡Wow! Y es la magia de hacerlas. Sí, ¿y qué quieres de esa noticia? Por ejemplo, si vamos en un día normal, tienes tu formación y entonces decides cuáles van a ser tus titulares. Vamos con nuestras 5 cabezas, como lo hacen en muchos medios de comunicación. Sin embargo, es cómo vas a contar la historia, porque todos contamos la misma nota. La diferencia es cómo lo vas a hacer para, uno, atraer audiencia y dos, que la gente o lo entienda o pueda hablar del tema o recibe información utilitaria. Entonces, tienes que definir qué quieres de cada nota, ¿no? Oye, y hablando justamente de eso, A porque a mí me da mucha curiosidad esto que estás platicando, y es que el conductor es parte fundamental de esto, es el que al final lo transmite. Claro, hay un equipo gigante atrás, pero él lo transmite. ¿Cómo haces para platicar con ellos y decirle, oye, Ay, no sé si quiero hablar de eso, me voy a meter en problemas. es que es una nota complicada, o sea, tienes que mirar y ponerte triste o ser muy efusivo? ¿Esa parte es un complemento? La verdad es que sí, insisto, alguna vez el maestro Raúl Quintanilla, que es muy sabio, nos dijo, tienes que ser un binomio con tu conductor. Y es verdad, a veces te lees el pensamiento, o sea, ya llevas tanto tiempo trabajando con ciertas personas que ya sabes cómo funcionan, cómo trabajan, qué les gusta, qué no les gusta. Es una cierta complicidad y la vas desarrollando con cada uno de ellos, porque cada uno tiene una personalidad completamente diferente. O sea, y es un nivel de periodismo también diferente. O sea, entonces es como, trabajas un poco como terapeuta, te conviertes en una mamá a veces. Es complicado, es muy complicado, pero no sé, ya mejor eso lo platicamos después. Y además, Nos echamos unos tequilas y yo les cuento todos mis traumas con todos mis conductores. y además una conciencia permanente, porque todo el tiempo mientras estás al aire, tú estás hablando con ellos. Y hay algo bien importante que es la confianza. O sea, tú tienes que confiar en él o en ella y ellos tienen que confiar en ti, ¿no? Porque al final la persona que toma las decisiones es la que está en cabina. O sea, ellos te ayudan porque están a cuadro, pero tú estás tomando decisiones arriba. Si va la imagen, si no va la imagen, si vamos, a qué vamos. Ellos no tienen control. Si es una alerta, ellos no tienen control de absolutamente nada. O sea, también es muy, híjole, te causa terror y pánico porque tú estás frente a la cámara, pero al final no sabes qué está pasando en cabina. Si tengo una alerta y voy con un reportero a calle, tú no lo sabes hasta que yo lo tenga, te voy a decir, oye, vamos yo con este reportero, vamos Pablo con tal. Pero pues al final del camino tú estás solo frente a una cámara y tienes que ir alargando. Entonces tienes que confiar que la persona que está arriba está tomando las decisiones correctas en ese momento. Confianza absoluta. Confianzas. Oye, Y ciega, porque ni lo ves, está ahí arriba. y esto es importante porque de ahí también surge otra parte que queremos platicar contigo y es, ¿qué nos dijeron de cómo cambiarían para las noticias? Ay, qué nervios. Interesen. Pues fíjate que lo que les pedimos a las personas que nos contestaran es, oye, pues, a ver, ¿qué harías, no? Ujú. Si tú tuvieras la oportunidad de cambiar las noticias para que fueran más interesantes, ¿qué es lo que más te gustaría? Y la primera respuesta, 36%, hablaron de explicar el contexto, ¿no? ¿De Entonces, dónde? Ok. ¿de dónde viene la noticia? Como estos noticieros de los cuales hablaste a partir de las 9 de la mañana, en donde ya no solamente me estoy enterando de
alguna situación, sino además le entiendo y me dicen, pero esto tiene estas consecuencias y esto pasa así y esto pasa asado. Eso parece ser que le atrae a la gente. El otro 31% nos hablaba de que todo está bien, de que no le cambiarían nada, que sienten que están bien. 14% hablaba de evitar titulares exagerados. ¿Cómo se usa muchas veces esto de los titulares exagerados, no? Y a la gente, pues por lo visto, porque esto es una encuesta en donde nos dicen abiertamente qué es lo que están buscando, no es una encuesta cerrada, es una encuesta abierta, y 14% nos hablaron justamente de evitar los titulares exagerados. No sé, ¿qué opinas al respecto de los titulares exagerados? Híjole, o sea, esto es personal. Personalmente a mí los titulares exagerados sí no me gustan. Sin embargo, es muy difícil ver lo que consume la audiencia en el sentido de, no sé, si pongo el ejemplo del feminicidio de esta semana, ¿no? Las imágenes son brutales y ves como una mujer empieza a golpear el auto de su pareja y ves la imagen cuando él saca la ametralladora y la mata, ¿no? Y entonces ahí es un dilema muy fuerte entre meto la imagen, no meto la imagen. La gente consume esas imágenes. Desafortunadamente, muchas veces nos topamos con que a la gente sí, porque tenías las imágenes, las mismas imágenes que yo le puedo poner un blur para meterlo al aire, las mismas imágenes estaban en redes sociales sin blur. La gente las consume sin blur. La gente, a muchas personas les gusta ver ese tipo de imágenes. Yo trato de cuidar mucho eso, porque al final estamos hablando también de que generas impacto y conciencia en el televidente. Y es una responsabilidad no solamente del conductor, de nosotros que hacemos las noticias. Está bien que estén informados, es importante estar informados, pero ¿hasta dónde estamos generando esta cultura de consumo de imágenes que son negativas, que no son propositivas? Y al final si queremos que cambien las cosas en el país o como seres humanos, o tal vez yo estoy ahorita ya en un viaje loquísimo de lo que estoy diciendo, pero sí es una gran responsabilidad el cómo presentas las imágenes, porque pues finalmente la gente lo ve, lo toma y a veces replica. Entonces sí es importante ser muy cautelosos en ese sentido. No, y además, Alma, el tema de, pues el morbo siempre es un factor importante, ¿no? Y además es re fácil vender el morbo, pero no se trata de eso, porque eso no es noticia, eso es morbo y son dos cosas diferentes. Completamente diferente. Pero platicamos en el capítulo anterior, Pablo y yo, que la sociedad y el mundo en sí mismo ha perdido sensibilidad. O sea, ya no nos mueven las cosas. O sea, las cosas terribles que pasan, las cosas que quizás puedan ser una gran noticia porque generan morbo, ya no nos mueven a ningún lugar. No, ya no nos mueven. Y yo les puedo hablar en sentido de, no sé, tengo mi noticiero de la mañana, que es el de 5:30 a 6:30, que, insisto, es un noticiero rápido, es un noticiero de balazos, pero teníamos un tema con números, porque al final los números nos definen, y en televisión los números nos mueven y nos hacen tomar decisiones. Y las gráficas también nos hacen tomar decisiones, porque ahí tú puedes ver si un formato funciona, si no funciona, qué está jalando, qué le está gustando a la gente que te ve en esa hora, qué funciona. Y tenemos una sección que es la imagen para despertar, y son imágenes fuertes, son imágenes crudas, que sí, el atropellado, que sí, el explotado. Y ese momento de todo mi programa es el que siempre tiene picos, lo Wow. cual es, pues sí te da una noción de dónde estamos y dónde está el consumo de la audiencia. No es algo que queremos, pero es lo que está pasando. Y si te vas, luego estamos en cabina y es de, no sé, no voy a decir el nombre de cierta conductora, pero le decíamos, fulanita, tenemos una explosión en la India, ¿no? Y nos decía, ¿hay muertos? Sí, tantos. ¿Se ve la sangre? Pues poquito. Ok, si no se ve la sangre, no la metemos. Si se ve la sangre, sí la metemos. ¿Cómo? O sea, ¿sí me explicó? O sea, entonces al final el camino es muy difícil y sí pasa, y nos pasa a todos. Quien te diga que no, te está mintiendo, porque todos los que estamos en noticias, cuando vemos una imagen, a veces ya no te genera empatía. Justo hoy sentimos de nuevo esta emoción en cabina porque estamos pasando la imagen de una mamá que dejó a sus hijos afuera de la casa, y entonces la niña le decía, mamá, me voy a enfermar, y ese video se volvió viral. Todos en cabina guardamos silencio, o sea, sentimos como este nudo que decías, es una niña, ¿cómo es posible que un ser humano llegue a estas acciones, no? Entonces dijimos, todavía sentimos, ¿no? O sea, a veces ves el choque y dices, ay, no fue nada, ¿no? O sea, no se ve nada. Pero este tipo de cosas
sí te mueven y dices, claro, todavía podemos sensibilizarnos y podemos hacer que la audiencia se sensibilice. Y es nuestra responsabilidad. Por eso es el dilema de meto esta imagen, no meto esta imagen. No me importa que tú la consumas, probablemente me den números, pero hay una responsabilidad ética ante eso y por eso hacemos lo que hacemos. Claro. Y Y ese además es una diferencia también con redes sociales. Es la responsabilidad de meter cosas al noticiero que son reales, que están confirmadas, pero también que aportan, ¿no? No nada más meter el morbo por el meter el morbo y por el rating y el número y etcétera, sino también que aportan. Qué importante y qué fuerte esta responsabilidad, la verdad. Y en un país donde hay una cantidad brutal de muertos todos los días, en donde Ujú. ya que haya un choque con 2 personas accidentadas, pues no es relevante en comparación con la cantidad de personas y homicidios que hay todos los días. Ya no es solo el poner una cámara y un presentador lo que hace la noticia y lo que hace pues el programa en sí mismo, ¿no? ¿Qué es esa esencia? Es la comunicación, nos decías, con la persona que está presentando, es también el equipo de producción, pero ¿cuál es ese feeling que tienes que desarrollar? Uy, qué preguntota. Híjole, el feeling lo vas trabajando con el tiempo y muchas veces de verdad es como, es que no sé, sientes algo en el estómago y te va diciendo es por ahí, es por acá, la información es tal. O sea, al final no hay, la mejor improvisación siempre es la planeada. Y por eso siempre la preproducción es tan importante, porque nos permite improvisar a veces al aire. A veces llega la nota y lo sientes, ¿sabes? O a veces estás viendo al final nos monitoreamos. Como medios estás monitoreando todo el tiempo, todos los medios, estás monitoreando medios impresos, medios digitales, la competencia también, ¿no? Y entonces al final estás viendo toda la información que te llega y entonces ves una nota que te llama la atención y dices, es por allá, ¿sabes? Y a veces no eres tú. O sea, porque a veces nosotros nos colgamos las medallas, pero no, es el asistente de al lado que dice, ay, Salmita, esa está bien chida, ¿por qué no la metemos? ¿Sí me explicó? O a veces es el mismo conductor. Y la verdad es que yo sí soy muy afortunada porque la barra que yo manejo tengo gente que siempre es propositiva, que los conductores siempre están muy dispuestos, que siempre tienen una idea periodística diferente y eso lo nutre muchísimo y a ti te hace aprender todos los días. Entonces, el secreto más bien es escucharlos. O sea, no creer que la verdad absoluta lo tienes tú, escuchar a la gente que te rodea, pero seguir siempre tu instinto. No sé si fui clara en eso, ¿no? Pero así es y así lo hemos hecho por más de 7 años ya. Y en este mundo globalizado, decíamos, rápido, intenso, pues, ¿cuál es el futuro de la noticia, Salma? ¿Va a ser un scroll infinito ya? ¿Ya vamos a tener esta mm, barrera sentimental, emocional, esta disasociación con todo lo real y solo vivir en un mundo digital? No, a ver, el futuro de las noticias, pues, híjole, yo sí creo que las noticias en televisión siempre van a seguir, o sea, y lo vimos en las encuestas. ¿Por qué? Por la credibilidad. Y eso es algo que ningún medio nos puede quitar. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos tomamos el tiempo de ver si la información es real, si no, o a veces buscas al personaje que te cuenta la historia. Muchas veces no consumes un programa de noticias por la información, es porque quieres ver a tal o cual personaje. Sí me explico. Entonces, yo sí creo que sí. O sea, muchos formatos serán scrolleo televisivo y a mí me gustaría que fuera así porque hoy por hoy nos movemos más rápido, consumimos mucho más rápido todo. Insisto, estamos viendo la televisión, pero estamos scrolleando el teléfono, pero estamos haciendo otras cosas. Sin embargo, creo que siempre la gente buscará la tele como un medio de verdad y fidedigno para que tú puedas saber qué está pasando, cómo está pasando, dónde está pasando. Nos toca ser mucho más agudos, nos toca ser mucho más rápidos tal vez. Sin embargo, la información siempre va a ser la información y saber, sobre todo como los que somos productores de noticias, es saber cómo queremos contarlo, a quiénes se lo queremos contar y trabajar siempre con nuestras fuentes y con la información que nos llega. Pero el futuro, por lo menos para mí, que siempre dicen, no manches, nosotros siempre estamos viendo redes y ya vemos más redes. No es cierto.
No es cierto, porque siempre hay alguien que está viendo la televisión para consumir una buena noticia y para escuchar un comentario atinado o inteligente. O sea, no quiero demeritar a nadie, pero al final, hoy si yo me pongo con mi celular voy a decir una serie de sandeces, probablemente me vea mucha gente. Sin embargo, la responsabilidad que te lleva la televisión como conductor, como productor, como gente de staff, como gente de producción o de información es diferente. Es un proceso mucho más minucioso y cauteloso y con mucha emoción. Eso sí pasa, eso es vida real. Pablo, no sé si tenemos más datos de la encuesta. No, en realidad creo que revisamos prácticamente todas las encuestas. Muchas gracias a quienes contestan la encuesta a través de cualquiera de nuestros canales de comunicación que tenemos con ustedes. Y si les parece bien, vamos a oír pues un poquito más acerca del consumo de noticias. Vamos a ir con Luis para que nos dé más datos. Y regresamos con esta sección que a mí me encanta en lo personal, que no sé si le va a encantar a Salma, pero voy a intentar que sí le encante. No, qué horror. Que después de esto diga Salma, qué gran momento, y se llama Arenas Movedizas. Vamos contigo, Luis. De acuerdo con el Digital News Report, el uso de video corto para consumir noticias creció el 31% en América Latina y en México el 47% de las personas menores de 35 años prefieren que las noticias tengan una narrativa visual. El consumo de noticias por TV aún representa el 51.6%, mientras que el 17.6% de las noticias se consumen en streaming. Las personas mayores de 55 años muestran niveles más altos de confianza en los medios tradicionales, mientras que los jóvenes prefieren otros canales de información. Y si en vez de terminar cada jueves como siempre, lo empezamos a cuestionar. Lo que vivimos, lo que pensamos y lo que nunca decimos en voz alta. Charlas reales, temas que nos atraviesan, invitados que nos inspiran. Esto es Noche de Jueves, el podcast donde todo puede pasar menos quedarnos indiferentes. Noche de Jueves, en nuestra segunda temporada. Síguenos en nuestro canal de YouTube como Researchland en la playlist Noche de Jueves. Pues muchísimas gracias, Luis. Y ahora sí vamos con esta sección que a todos nos encanta tanto, que se llama Arenas Movedizas. Y Salma, voy a empezar contigo, ¿Sí? pero va a ser una pregunta. ¿No podemos empezar a la derecha? No, es que Pablo ya tiene ciertos traumas. Ok. Ya estoy. Siento que yo ya estoy traumándome y no he empezado. Ok, estoy lista. La pregunta es, Ujú. ¿tú crees que los medios siguen siendo parte de la vida emocional de las personas? ¿O solo es cuando existe una guerra, un temblor? Es decir, ¿cómo enlazan con las noticias? No, sí siguen siendo, sin duda alguna, siguen siendo y serán por siempre. Pero al final no es solamente, insisto, no es una alerta. O sea, si ponemos una imagen, te voy a decir una tontería, pero probablemente el perrito que se volvió viral y lo consumen y apelan a emociones y apelan a sentimientos. Y las noticias son emocionales. Y también tú como productor tienes que saber qué quieres generar en la audiencia con la información que estás dando, porque tal vez una nota quieres que la gente genere conciencia, pero en otra quieres que sienta emoción o felicidad o que diga voy a hacer cambios. No sé, yo sí sigo pensando que es eso. Y de hecho tenemos una sección en uno de los programas que son buenas noticias, ¿no? Porque luego tal vez es idílico, pero luego estamos tan acostumbrados a escuchar cosas negativas todo el tiempo, porque no hay mucho bueno que decir a veces, que tratamos de complementarlo y generar este equilibrio para que la gente que ve las noticias no salga devastado del país en el que está o la situación que se está viviendo a nivel internacional y demás, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que sí. Pablo, ¿tú coincides? ¿Crees que 100%. Qué bueno, Pablo, porque si no me hubiera enojado muchísimo contigo. 100% coincido, ya sé, siempre voy a coincidir contigo, pues faltaba más. No, la verdad es que sí creo que la parte emocional es súper importante, que siempre van a conectar las noticias de una u otra forma emocionalmente, y entonces está difícil que te vayas a desconectar de eso. Yo creo que eso va a existir siempre. Ok, perfecto. La siguiente pregunta ya un poco la platicamos y es las noticias terribles, estas noticias que pasan todos los días de muerte, de sufrimiento, ¿nos hacen más, menos insensibles? Yo sí creo que nos hacen menos insensibles, ¿no? Que a veces lo ves como cotidiano y está terrible, insisto, es una responsabilidad que tenemos todos como comunicadores, ¿no? ¿Qué quieres
qué quieres generar, qué quieres que la gente vea, qué quieres que la gente reciba. Y si ven sangre, 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 violencia, 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 no es que sea mentira, ¿no? También es triste decirlo, ¿no? No es que sea mentira. Sin embargo, híjole, ¿cómo queremos que las cosas cambien si nosotros seguimos presentando ese tipo de información donde ya lo ves cotidiano, ya lo ves normal? Un feminicidio más, sí. Una persona con una metralleta, sí. ¿No? Un cuchillo, sí. En una escuela, sí. ¿Sabes? Es doloroso. O sea, nada más de decirlo es triste. Y ya luego lo platicamos así, no manches, viste esto y esto y esto, y ya a veces ni siquiera sientes. Y ese es un poco esto hermoso de la televisión, que cura un poco la noticia para que no sea tan cruda, horrible y fea, ¿no? Pero además también creo que la televisión tiene esta capacidad de explicarte todo el contexto, darte la opinión de algún experto que sí de veras sabe del tema, que no te está aventando nada más 240 muertos en el fin de semana y el siguiente fin de semana son los mismos 240, y así cada fin de semana, hasta que llega un momento que te acostumbras. Sí, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es para nosotros en la vida cotidiana? ¿Cómo nos afecta como mexicanos toda esta violencia que estamos viviendo, toda esta falta de servicios públicos, etcétera? ¿Cómo nos afecta como mexicanos? Creo que esa es la parte en donde ustedes como comunicadores, ya sea adelante o atrás de las cámaras, cuidan muchísimo eso para que la gente no solamente no se vuelva insensible, sino que entienda todas las consecuencias de este México que ahorita está pasando por momentos, siento yo, muy complicados. Y mucha gente luego argumenta, no, pues es que yo no veo noticias porque todo está feo, porque todo está mal, porque todo es negativo, ¿no? Y probablemente tengan razón en ese sentido, pero ¿cómo podemos hacer una diferencia si no estamos informados? ¿Cómo podemos tomar decisiones si no estás informado? Entonces, yo a veces me frustra un poco porque digo, claro, tiene toda la razón. Sí, presentamos, si te gusta en un noticiero, un 70% de las noticias no son muy favorables, ¿no? Pero pues al final el camino hay que consumirlas porque no podemos hacer cambios en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra familia, si no sabemos qué está pasando. Entonces, sí es importante que la gente entienda eso y no sea tan incisiva de todo está mal y solo presentan cosas feas. Prefiero ver gente bailando en botargas. Está bien, o sea, si a la gente le gusta ver. A mí también me gustan las botargas, ¿no? Son divertidas y se ven bonitas a cuadro, pero también hay que darle un tiempo a las noticias e informarse, porque no vamos a cambiar nada si no nos informamos. No, claro que no. Taparnos los ojos ante la realidad no resuelve absolutamente nada, y algo que no se platica y que no se discute nunca se resuelve. Pues así es, y con esto pues prácticamente estamos terminando No este... estuvo tan mal, nada más me asustaron de arenas movedizas y dije, Dios mío, ¿qué me van a preguntar? Estuvo tranquilo, estuvo bien. Estuvo tranquilo. Salma, ¿quieres concluir algo? Platícanos un poco más acerca de esto. ¿Cómo cerrarías? Pensamientos finales de lo que hemos platicado esta última media hora. Pensamientos finales. Bueno, uno, agradecerles muchísimo esta gran experiencia que me sacó de mi zona de felicidad y confort. Y otra es la responsabilidad que tenemos. Yo sé que se repite, muchas veces es muy repetitivo el decir la responsabilidad frente a un micrófono, como medios de comunicación, en la información que presentamos, pero es verdad. Y como audiencia, el tema de informarnos, elegir bien qué van a consumir, no dejarse llevar por todo lo que se ve. Y no quiero echarle a redes sociales y vean todos los programas de 5:30 a 12 por ADN 40, pero sí. Pero sí, veamos. Tenemos cosas bien bonitas. Pero sí es importante que elijan a través de qué medios reciben la información y cómo la consumen. Creo que es una responsabilidad de todos. Muchísimas gracias, Salma. ¿Quieres regalarnos tus redes sociales? ¿Dónde? Mis redes sociales, es que soy muy mala. Ustedes me van a disculpar, pero lo mío no son las redes sociales. Yo soy viejita, entonces yo solo estoy en televisión y así, pero ahí búsquenme, no, ni me la sé. Entonces, ay, ustedes búsquenme, ahí estoy feliz de la vida. Que te sigan todos los días en ADN. Síganme, sí, consuman ADN 40, la verdad es que le echamos muchísimas ganas, todos. Yo sé que suena ridículo a veces, pero somos
un gran equipo y no estoy hablando solamente de la gente que sale a cuadro. Yo no podría hacer lo que hago hoy sin la gente que me acompaña en el camino y yo estoy sumamente agradecida porque son chavos como tú que tienen todas las ganas o gente con gran experiencia que me enseña todos los días a hacer mejor mi trabajo y la verdad es que la gran plusvalía de ADN 40 es la gente, porque somos gente apasionada y que amamos las noticias, amamos lo que hacemos y tratamos de hacerlo lo mejor posible con todos los elementos que tenemos. Entonces sí, véanlo y vean a mis conductores que son maravillosos y vean los fines de semana también Sala de Guerra con Mónica Garza. O sea, yo estoy haciendo aquí todo y el tren del meme, fin de semana también véanlo todo. Vean todo ADN. Muy bien. Pablo, conclusiones finales, tus redes sociales, que te sigan. Pues mira, conclusiones finales, no tengo más que agradecerte este tiempito que nos diste para aprender de cómo se hace la noticia seria, cómo se hace la noticia que de veras informa, pero que además se preocupan porque esa información sea fidedigna, pero que además se preocupan por no estarte aventando puras cosas horribles, sino que te salgas con a lo mejor una sonrisa porque te dieron un complemento más bonito de la noticia o al menos te informaron para qué servía y cómo puedes utilizar eso. Entonces, la verdad a mí me da mucho orgullo poderme decir tu amigo, me da mucho orgullo tenerte aquí. Y gracias por lo que haces en ADN 40, porque de verdad las noticias que hacen todos los días de las 5:30 de la mañana a las 12 del día son geniales y son muy divertidas y te dejan informado, pero no espantado. Perfecto. Sigan a Pablo en @YoPabloLevi y la cuenta es @ResearchlandOff, la cuenta de la empresa. También suscríbanse, por favor, sigan dejando sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas para Pablo y Arenas Movedizas, que ya sé que... No, qué horror. Con esto cerramos este episodio y hoy hablamos de cómo se producen las noticias, de un mundo que no duerme, que no descansa, que todo el tiempo produce información, pero que no siempre está bien contada, bien estructurada, bien bajada, que el algoritmo te arroja cosas que a lo mejor te emocionan, pero no necesariamente te hacen bien. Este mundo que se ha vuelto insensible, pero que sobre todo te vuelve menos humano y hay que ser más humanos. Hay que ser un poco más empáticos con lo que pasa y esta es la magia de contar las noticias. Le agradezco como cada semana que esté con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Hasta la próxima. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.